Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Alberto Molina y la propuesta de esta presentación es abordar el proceso histórico de la ciencia política en el mundo occidental. Esta va a ser la primera presentación y luego vamos a hacer otra para ir abordando rápidamente estos temas. Este tema lo vamos a abordar desde el texto de Arto de Vera, que ustedes tienen en el campus virtual. Es importante que cuando tomamos un texto por primera vez, rápidamente poder observar su estructura. Así que hacemos un repaso de ella. Del texto de Arto de Vera vamos a tomar el capítulo 1 para abordar este tema, que es la historia de la ciencia política. El capítulo está dividido en dos partes. La política como artesanía intelectual, que está a su vez subdividido en la política como actividad no autónoma y la política como actividad autónoma, y luego la segunda parte, que es la política como ciencia, que a su vez está subdividido en la política, la ciencia política en Estados Unidos de América y la ciencia política en Europa. Bueno, para el autor hay dos grandes momentos en la historia de la reflexión política. Un momento que él denomina como artesanía intelectual, que es el momento cuando la política se estudia con métodos precientíficos, artesanales en su categoría. Este momento va desde el siglo V hasta el siglo XIX, y posterior al siglo XIX él lo denomina que es el momento de la política como actividad científica. Ahora vamos a incursionar en el primer momento. La reflexión sobre la política como artesanía intelectual surge para este autor con la escuela de Atenas, con Aristóteles, Platón y toda la escuela de filosofía que allí se va a hacer presente. En todo este periodo todavía no aparece una formulación del concepto ciencia. Por lo tanto, se aplican teorías artísticas premodernas, como diría Durkheim. Estas teorías van a bosquejar imágenes de la sociedad muy normativas, del deber ser, cómo deben ser estas sociedades. Van a bosquejar imágenes con abundantes ejemplos históricos. Los autores que desarrollan estas teorías en este periodo se apoyan en las concepciones antropológicas y a partir de allí su mirada y su deber ser de la sociedad. Y son teorías que se aplican en este momento que tienen una relación a corto plazo con la praxis. Dentro de este momento artesanal distinguimos dos momentos. Uno, el de la política como actividad no autónoma, que es el momento y todo el proceso histórico donde la política básicamente está subordinada a argumentos morales, éticos y religiosos. La política como actividad no autónoma se origina en la escuela de Atenas, que logra sintetizar tres elementos: política, práctica filosófica y elaboración de teorías. Este momento de política no autónoma, que se origina con Aristóteles, Platón, se va a ver profundamente potenciada en la época del medioevo, con Agustín de Hipona, con Tomás de Aquino, San Agustín o Santo Tomás, como lo podemos conocer más masivamente. Pero es en el Renacimiento donde la política alcanza su autonomía, va reconociéndose como poseedora de un campo específico, y ahí es lo que podemos ver en la línea del tiempo, ese rayo en el siglo XV, que es donde aparece Nicolás Maquiavelo, que profundiza él en sus obras, en su pensamiento, esta tendencia del Renacimiento, rompiendo la unidad medieval entre religión y política y esa subordinación de la política a los preceptos morales y religiosos. Así, Maquiavelo va a abordar la política desde el desarrollo de técnicas específicas del poder y la dominación, siendo la premisa ahora de la política la obtención, mantenimiento y expansión del poder. Entonces vemos cómo en este momento de la reflexión política como artesanía intelectual está dividido en dos
momentos, que es la política cuando no alcanza su grado de autonomía, y a partir del Renacimiento y la obra de Nicolás Maquiavelo, la política como va adquiriendo una autonomía propia. Esta tendencia va a repetirse y va a profundizarse hasta nuestros días. Nosotros hemos colocado allí el siglo XIX porque ahí es donde cierra la etapa de artesanía intelectual, porque a partir de allí va a surgir, como decíamos anteriormente, la política, la reflexión sobre la política como en la actividad científica. Pero para cerrar ya esta etapa de la reflexión de la política como artesanía intelectual, podemos decir con Sheldon Walling que ha tenido importantes aportes para la ciencia política esta etapa precientífica. Primero porque establece una base racional para el pensamiento y la acción. Primero también porque estableció un ámbito para la política que fue el conjunto de cosas que los hombres comparten con los demás. Establece por primera vez una unidad básica del análisis político que va a ser la polis. Nos va a partir de esa unidad básica a establecer un concepto de orden, concebir a la sociedad política con una concepción de orden la suponía establecer cuáles son aquellos criterios de bien, cuáles son aquellos criterios deseables de estructuración. Este momento artesanal también va a utilizar fuertemente el método comparativo, va a tener, como dijimos, una carga normativa muy alta, la búsqueda de perfección absoluta, va a establecer una relación entre teoría y praxis, y a su vez va a ser una amalgama casi confusa entre descripción, explicación y prescripción. O sea, hay una amalgama de elementos que no permite distinguir entre explicación empírica y discurso normativo. Finalizada esta etapa, pasaremos en el próximo video al segundo momento que establece Arto de Vera, que es la reflexión sobre la política como una actividad científica que se desarrolla desde el siglo XIX a la actualidad. Los espero en el próximo video.